Doñana, el humedal más importante de España y de todo el continente europeo. Residencia permanente de uno de los pocos reductos de caballos salvajes que quedan en el viejo continente, refugio de fauna y, sobre todo, un paraíso para la avifauna. Cada año, millones de aves pasan por este territorio a mitad de camino entre África y Europa. Pero en los últimos 40 años, la marisma de Doñana ha cambiado. Las actividades humanas y el cambio climático están secando este paraíso natural. Y sin agua, las poblaciones de aves empiezan a dejar de acudir aquí. Entonces, ¿dónde están las aves de Doñana? Carlos es fotógrafo de naturaleza. Lleva décadas acudiendo a Doñana a captar con su objetivo los momentos más íntimos de las aves. Hombre, a mí la fotografía para mí lo es todo, ¿no? Cuando cojo una cámara y a través de mi mirada hago los encuadres, esas vivencias, y puedo captarlo y los grandes momentos que me da, porque hay inclusive veces que dejo de fotografiar y vivo el momento, ¿no? Porque he vivido escenas que son únicas, ¿no? Y pasas horas y horas, porque fotografía de fauna es muy complicada, ¿no? Porque algunas especies te tienes que pegar horas, días de observación, de estudio, y no es fácil, ¿no? Se consiguió la foto, a mí me ha costado esa foto 3 meses, 3 madrugones a las 5 de la mañana, pero el captar esa foto o grabar esa toma, para mí no tiene precio, vamos. El bosque está extrañamente en silencio. No se oyen aves. La búsqueda de cualquier especie resulta infructuosa. Carlos no está dispuesto a resignarse. Decide buscar el lugar al que han ido las aves en busca del agua. Siguiendo algunas bandadas de aves, llega a un nuevo ecosistema que en nada se parece a Doñana. Este es un espacio humanizado, trazado por la mano del ser humano para mover el agua con un objetivo muy claro: producir un cultivo. El vuelo de las aves
ha traído a Carlos hasta las tablas del arroz del Guadalquivir. El arrozal de esta parte de Sevilla es sumamente importante para muchas especies de aves acuáticas, sobre todo las especies migrantes que pasan por aquí en otoño cuando empieza con la cosecha y luego también algunas especies residentes. Siendo una zona que antiguamente era una parte del marisma de Guadalquivir, todavía mantiene esa importancia que ha tenido históricamente también para las aves. Es un oasis para las aves y es la despensa de Doñana. Cuando en Doñana en verano no hay agua y no hay alimento, todas las aves vienen aquí a alimentarse, a criar. El arrozal puede incluso tener más aves en un momento dado que lo que es la marisma de Doñana, por varias razones. Primero, es un sitio donde se tiene muchísima producción de alimentos. Cuando no hay agua en la marisma por la sequía, todavía se mantiene agua en el arrozal porque la fuente de esa agua es diferente a la que abastece la marisma del Parque Nacional. Al otro lado de la frontera del Parque Nacional de Doñana, los cultivos de arroz ofrecen un paisaje simétrico de parcelas delimitadas por largas rectas, una geografía agraria que fue definida hace un siglo. Fue hacia 1926-1927 cuando empezaron las primeras pruebas de arroz en estas marismas del Guadalquivir de Sevilla. Antiguamente, hace 2000 años, como sabemos, era un lago de agua salada, se fueron transformando en marismas y lo que se comenzó como una prueba con inversión extranjera, luego después de la Guerra Civil, por necesidad, pues hubo que transformar esta zona. La compañía Islas del Guadalquivir, de capital británico, puso en marcha aquí un singular experimento hace ya más de un siglo. En lo que era una marisma proclive a producir malaria y paludismo y donde solo había ganado, inician un proyecto para cultivar campos de cereal. Uno de esos cereales que sembraron acabó convirtiéndose en el mayor arrozal de España. Estas construcciones, las casitas de los ingleses, son el único testimonio que queda en pie de esos primeros colonizadores que crearon el arrozal sevillano. Tiene una tierra muy apropiada para el cultivo porque es una tierra arcillosa que mantiene el agua, es impermeable y luego regamos directamente del río Guadalquivir, lo que supone que todo el alimento que trae el agua, todo el material en suspensión, lo tomamos del río con las bombas de riego y lo bueno que tiene también es que esa agua se deposita todos esos alimentos y todos esos materiales en suspensión en nuestras tierras, ayudan a crecer al arroz con muchísima fuerza y luego devolvemos el resto del agua, el 75% lo devolvemos cristalina totalmente. Antiguamente aquí lo que había era una marisma pura y dura, llena de almajos, de carretón, de una serie de hierbas que lo que había era vacas. De hecho, nosotros todavía conservamos una finca dentro de la Veta La Palma, en donde tenemos vacas y yeguas de pura raza española. Al transformarse en arroz, pues bueno, pues empezaron a quitarse muchísimas enfermedades. ¿Cuál fue, digamos, el éxito de las marismas del Guadalquivir de Sevilla? Pues transformar una zona de marisma, una zona insalubre, una zona donde no era apta para el cultivo, pero tampoco era de las mejores para ganado,
pues lo que hicieron muchas personas con muchísimo esfuerzo, gente que vino de Valencia, gente que vino de diferentes zonas de España, de Canarias, de Extremadura, de la propia Andalucía, pues vinieron a estas marismas, la transformaron, hicieron una zona muy productiva, supieron combinar, digamos, la sabiduría y la experiencia de zonas como la Albufera de Valencia y supieron aplicar esas técnicas de cultivo aquí, pero no quedaron solamente ahí, sino que mantuvieron labores manuales, labores artesanales dentro de las marismas del Guadalquivir, y ya desde un inicio se dieron cuenta de una cosa muy importante, y es el valor medioambiental que tenía esta zona. El arroz se ha convertido en la base fundamental de muchísimos municipios, municipios como Puebla del Río, como Isla Mayor, como los Palacios de Villafranca, muchísimos poblados también que conviven dentro de la zona arrocera. Uno de esos poblados creados de la nada es este, San Lorenzo del Guadalquivir, en la Isla Mínima. La finca Isla Mínima la compró nuestro abuelo en el año 42. Se hicieron muchas aparcerías, que mi abuelo tenía a cada aparcero con una zona de arroz, y construyó el poblado de San Lorenzo del Guadalquivir, donde albergaba 300 personas al año, porque antiguamente se sembraba a mano, o sea, no había avionetas ni había prácticamente tractores. Las cosechadoras que había iban sin cabina, con mascarillas, tragando polvo, en fin, era una vida muy dura. Y bueno, y por lo menos ellos estaban cómodos en el poblado. En el pueblo hay iglesia, hay escuela que había para niños y niñas, hay un bar, había una piscina de agua del río con su vestuario y luego 69 casas completas con su cocina cada uno, como si fuera hoy en día estilo americano. Uno de esos aparceros que llegaron hace más de medio siglo a este poblado en medio del arrozal fue José, el último poblador que queda en San Lorenzo del Guadalquivir. Para mí esto es mi casa. Ten en cuenta que yo vine aquí con 21 años y poco y tengo 81, hice en octubre. Pues yo vine aquí y me buscaron para una semana de tractorista, una semana. Y la semana se ha hecho un poco larga. Yo vine aquí en el 60 y a final del 66. Yo en el ejército, pues cuando me licencié me compró un pantalón y una camisa de tergá,
blanca. Yo no había tenido un pantalón nuevo en mi vida, ni en la comunión. A mi madre le daban ropa, y además yo lo digo eso como, yo lo digo con orgullo, a mi madre le daban ropa y la arreglaba para nosotros. Y yo el primer pantalón nuevo que me lo puse con 21 años, cuando me licencié. Había mucha pobreza, había muchas enfermedades. A raíz del cultivo del arroz, pues se crea toda una infraestructura alrededor, se crean los pueblos, igual que mi abuelo creó Isla Mínima para sus trabajadores, pues también había que criar poblados y pueblos alrededor de toda la marisma. Ten en cuenta que hay cerca de 37.000 hectáreas de arroz. Aquí estaba la iglesia, que por cierto el cura vivía aquí, estaban los maestros, había una maestra y un maestro, porque entonces las niñas iban con las niñas y los niños iban con los niños, no como ahora. Y vivían aquí, claro, vivían aquí, y entonces había mucha gente, esto estaba todo lleno, y aquí se vivía, esto era una bendición, esto por las tardes era, madre mía, un montón de gente, mucha gente. Mis hermanos fueron todos aquí al colegio y se hicieron la comunión en la capilla. Hombre, cuando yo me casé, entonces no había medio de transporte como ahora, entonces una bicicleta, coche tenía el que tenía, ¿sabes? Y a moto, que tenía moto ya era un tío grande. Pues yo le pedía, no sé, un tractor, le puse unas cuantas sillas a la carriola y llevé a mis padres, a mi familia, a los padres de mi mujer fui a recogerlo y los llevé a la iglesia. Allí aparqué, entré a la iglesia, me casé, me monté en el tractor y vine otra vez para acá. Y yo del tractor la tabla parado para casarme, y cuando me casé al otro día volví a coger tractor a trabajar. Ya te digo, era todo manual, se sembraba a mano, toda aquí había cuadrillas. Yo llevaba 40 hectáreas y desde marzo tenía ya 8 o 10 personas trabajando conmigo. La siembra era plantada, no era boleado. Era con cuadrillas de personas y se plantaba. Después ya sería entre 68 y 69, trajo don José Escobar, trajo a un portugués para que le boleara una tabla para ver qué resultado daba eso. Y salió bien, y al año siguiente se boleó una superficie más grande y al otro ya se boleó todo. Eso se hacía ya con avión. Los valencianos fueron los que nos enseñaron a criar el arroz, pero es verdad que aquí triplicamos la superficie de Valencia en cuanto a número de hectáreas y además podemos criar todo tipo de arroces, de variedad índica, japónica, sirve para todos. La creación de las tablas de arroz, de este paisaje único y lleno de vida, lo ha cambiado todo en este espacio. Esto va más allá de la producción de un alimento.
cultivo del arroz al final es lo que ha movido toda esta zona, lo que ha hecho esta transformación y que del arroz partan diferentes actividades, como puede ser la pesca, como puede ser el turismo, como puede ser la gastronomía, es decir, se ha transformado la zona completamente. Una de esas nuevas actividades económicas es el turismo de observación de aves. Bueno, nosotros estamos haciendo una visita de turismo ornitológico. Esto es un grupo de británicos. Y una de las cosas que me resulta curiosa y me gusta mucho hacer con ellos es preguntar cuántas especies de aves creen que podemos ver aquí. Y es que los números que me dicen no llegan ni a la mitad de las especies que terminamos viendo en el día. Y tengo gente que llevan viniendo 15 años o 20 años y no se cansan de hacer la misma visita porque al final cada día es único, ¿no? Tras la recogida del arroz, llega uno de los momentos clave en el ciclo de producción de este cereal, el fangueo. Es el momento en el que grandes tractores, dotados de unas ruedas inmensas con rejas de hierro, baten la tierra mezclándola con el agua y la paja del arroz ya cosechado, completando así la economía circular de la producción del arroz. Este es el ansiado momento en el que las aves acuden a la tabla de arroz, porque en esta tarea agrícola el paso del tractor deja al descubierto el alimento para las aves que se sitúan en procesión tras la maquinaria, organizando una singular comitiva de avifauna. Muy dinámico también, porque hay que buscar, digamos, la tabla con las características adecuadas para que esté llena de aves, y a lo mejor pues esa tabla dura durante una semana o 10 días llena de pájaros, y cuando se acaba la comida los pájaros se van a otra tabla de arroz. Tú vas viendo cómo la población de aves en cada tabla en concreto va cambiando en función de la disponibilidad de alimentos. Entonces es curioso cuando tú vas a lo mejor 10 días después y la tabla está completamente vacía. El fangueo es una práctica agrícola tradicional y sostenible que entierra los rastrojos y retrasa el crecimiento de plantas adventicias, evitando también la proliferación de los temibles mosquitos, transmisores antiguamente de plagas letales como el paludismo o la malaria, y hoy en día vectores de enfermedades también mortales como el virus del Nilo. Pero estos trabajos reducen también la necesidad de usar herbicidas para la siguiente cosecha, una práctica ambiental que distingue estas producciones de arroz y demuestra una conciencia ecológica heredada desde los primeros arroceros del Guadalquivir. El medio ambiente no ha sido una imposición, lo llevamos intrínseco dentro de nuestro ADN, fueron nuestros antecesores los que comenzaron con el cultivo, los que tuvieron esta visión a futuro. Para nosotros es importante el poder conjugar por una parte naturaleza, por otra parte cultivo, y al final lo que se trata es de hacer pues, el producto lo más natural y lo más sostenible posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues desde que empieza el cultivo. Nosotros tenemos un técnico que se encarga cada uno de ellos de determinadas hectáreas y lo que hacen es asesorar al agricultor para que, digamos, de forma natural podamos sacar la máxima producción, pero también seamos sostenibles con el medio ambiente.
El respeto ambiental del arroz es sin duda una de las causas que ha traído a las aves hasta aquí. Y tras ellas han venido también las personas que las investigan. Desde la Estación Biológica de Doñana llevamos muchos años trabajando en las marismas del Guadalquivir, en los arrozales, porque bueno, siendo un área artificial, por así decirlo, manejada por el hombre, es una de las áreas más importantes como zona de alimentación y descanso para numerosas especies de aves acuáticas que vienen a invernar aquí. Trabajamos mucho con las cigüeñas, que hay miles y miles de cigüeñas ahí en el momento de la migración, en el paso otoñal. Estudiamos lo que están comiendo y también estudiamos el papel que tienen como vectores de dispersión. Y eso es algo que estamos estudiando por recoger en los arrozales muestras de sus heces o también de las egogrópilas que echan cuando han comido alimentos que no pueden digerir fácilmente, y estudiamos su composición. Hay una especie de la gaviota sombría que solo está aquí en invierno. Vemos que el arrozal de Doñana es el sitio más importante, el hábitat más importante de toda Andalucía, que pasan los primeros meses aquí y luego se dispersan y usan muchísimos sitios en otras partes de Andalucía. Que hemos visto durante todos estos años, bueno, pues que en el momento que falta el arroz, la zona desgraciadamente se muere, pero no solamente ya a nivel socioeconómico, sino también como reserva de la biosfera, porque afecta directamente a parques naturales como es Doñana. El descubrimiento de este último oasis lleva a Carlos a tomar una decisión. Va a compartirlo con su comunidad, profesionales y personas aficionadas a la fotografía de naturaleza que han encontrado en Isla Mayor la capital de la fotografía natural. Fotonature atrae ahora a centenares de amantes de las aves, que además de poder fotografiarlas, van a conocer la historia del arroz del Guadalquivir, una historia que se ha escrito con el esfuerzo de hombres y mujeres que llegaron aquí para crear este nuevo ecosistema agrario, donde convive en perfecta armonía la actividad humana y la naturaleza, creando un oasis que confiemos en que no sea el último.